A comienzos de los años 90, las empresas del Estado se privatizaron con la promesa de modernizar sus servicios y brindar mejor atención. Si hablamos de las empresas privadas de ferrocarriles después de las privatizaciones de los 90, tenemos que entender que la red ferroviaria argentina sufrió una transformación total. La ley de reforma del Estado, impulsada a principios de esa década, fraccionó el gigantesco sistema de ferrocarriles argentinos en diferentes concesiones privadas, dividiendo el mapa en tres grandes sectores: carga, larga distancia y el transporte masivo de pasajeros del área metropolitana. Por el lado del transporte de carga, se otorgaron concesiones a empresas privadas con el objetivo de reactivar el flete pesado, así apareciendo nombres como Ferroexpreso Pampeano, FEPSA, en el primer operador privado en tomar rieles, Nuevo Central Argentino, NSA, operando las vías del Mitre, y Ferrosur Roca en el sur bonaerense. En los servicios de larga distancia, el Estado Nacional se desligó de las prestaciones y muchas provincias tuvieron que hacerse cargo o crear sus propias operadoras para evitar la desconexión total de sus pueblos, surgiendo así entes y empresas emblemáticas como Ferrobaires en la provincia de Buenos Aires o más adelante Ferrocentral para mantener con vida servicios clave hacia Córdoba y Tucumán. Y finalmente en el transporte urbano de pasajeros del AMBA, las líneas de trenes metropolitanas se dividieron en paquetes de concesiones para que empresas privadas se hicieran cargo de la operación bajo el control de FEMESA. En la transición, Metropolitano tomó las líneas San Martín, Roca y Belgrano Sur, marcando una gestión que con los años terminaría envuelta de graves crisis de servicio y rescisiones de contrato. Metrovías asumió la operación de la red de subtes y la línea Urquiza, y por último en la red de trocha angosta que une Retiro con el norte del conurbano apareció Ferrovías Sociedad Anónima Compañía. Ferrovías SAC otorgó el servicio de la línea Belgrano Norte a partir del 1 de abril de 1994, a diferencia de otros concesionarios que colapsaron o perdieron su contrato con el paso de las décadas. Ferrovías se convirtió en una de las operadoras más longevas e icónicas del sistema ferroviario metropolitano, atravesando crisis económicas, recambios de material rodante y proyectos de modernización. ¿Cómo fue el inicio de su gestión? ¿Con qué material rodante arrancó a operar el Belgrano Norte? ¿Y cómo evolucionó a lo largo de las décadas? Ponele me gusta y suscríbete al canal y acompáñeme a repasar la historia de Ferrovías. Un 1 de abril de 1994, por aquel entonces presidente de la nación, Carlos Saúl Menem, le otorga a Ferrovías SAC el Belgrano Norte, que luego se extendería por un plazo inicial de 10 años. Cuando la empresa privada tomó el mando el 1 de abril de 1994, el estado del ramal traía el desgaste propio de los últimos años de Ferrocarriles Argentinos y la etapa de transición de FEMESA. Ferrovías se encontró con una flota que necesitaba mantenimiento urgentemente, estaciones deterioradas y una infraestructura de vías que requería inversiones para garantizar la seguridad y la frecuencia. Cuando en 1994 Ferrovías se hizo cargo del Belgrano Norte, el panorama era bastante sombrío. Todo el material rodante estaba con mantenimiento diferido y las locomotoras disponibles eran menos de la mitad del parque entregado. Ferrovías siempre fue una empresa extremadamente conservadora en cuanto a los servicios ofertados, solo ofrecía servicios que pudiera cumplir realmente.
O sea que el diagrama de trenes se hacía teniendo en cuenta la disponibilidad de suficiente material rodante y tractivo de reserva. Por ello, en el primer horario de 1994, la cantidad de trenes fue realmente baja. Se despacharon de retiro solo 44 trenes en día hábil. Mediante el plan de inversiones pagado por el Estado y ejecutado por Ferrovías, se pudo poner en condiciones la totalidad del material rodante concesionado y se terminó la renovación de vía entre Boulogne y Retiro, que había quedado en trunca en los 80. A medida que se recuperaba el material rodante, se fue ampliando la oferta de servicio y en 5 años se pudo duplicar la oferta original, llegando a despachar 83 trenes de retiro en día hábil. La crisis del 2001 redujo drásticamente la cantidad de pasajeros, lo que llevó una consecuente reducción de la oferta con la recuperación a partir del 2003. Ferrovías siguió ampliando la oferta hasta el 2008, horario que aún está vigente y por el cual se despachan de retiro 87 trenes regulares en día hábil. Uno de los primeros pasos claves de la empresa fue la puesta a punto de material rodante. Las emblemáticas MDG-22CU sufrieron trabajos de reparación general y repintado con la clásica pintura del primer esquema de Ferrovías. Además, en esta primera época de gestión privada se buscó mejorar la puntualidad a la frecuencia. Se readecuaron los talleres principales de Boulogne-sur-Mer, que pasaron a ser el corazón operativo de toda la línea, realizando allí las revisiones pesadas de locomotoras y coches de pasajeros. Entrando a los 2000, Ferrovías empezó a implementar cambios estructurales que diferenciaron al Belgrano Norte de otras líneas del AMBA. Un punto fundamental fue la modernización de los coches de pasajeros, eliminando progresivamente los viejos estriberas y adaptando las formaciones con puertas automáticas y andenes elevados, que eso fue en el 2008 con el proyecto de el Expreso Ferrovías, que ya vamos a hablar de eso. También aparecieron iniciativas como los servicios diferenciales, el recordado Expreso Ferrovías, que debutó hacia 2008 utilizando unidades Alco RCD 35 y formaciones Fiat Concord Airfare acondicionadas con asientos más cómodos, buscando atraer el usuario que viajaba diariamente desde el norte del conurbano hacia Retiro. Mientras otras operadoras de otras líneas, como Metropolitano, perdían sus contratos por deficiencia grave en el servicio, como también TVA, en la década de los 2000, Ferrovías logró mantenerse operativa a lo largo de 3 décadas. Sobrevivió a vencimientos de contrato, prórrogas estatales, emergencias ferroviarias e intentos de reestalización, convirtiéndose en una marca registrada e inseparable de la historia moderna del Belgrano Norte.
En el año 1997, Ferrovías cambia su esquema por el rojo que conocemos hoy en día. Y también en ese mismo año Ferrovías puso cámaras de seguridad en las formaciones. Sin embargo, en los primeros años de Ferrovías su servicio fue buenísimo, incluso dándole mantenimiento a locomotoras y coches que FEMESA no se hizo cargo en los 90. A lo largo de los años, la empresa también apostó por proyectos ambiciosos de expansión y servicios diferenciales que, por distintas razones operativas, económicas o políticas, no terminaron prosperando o tuvieron una vida muy corta. Como por ejemplo, uno sería el Expreso Ferrovías. Uno de los intentos más recordados fue el lanzamiento del 2008 del Expreso Ferrovías, un servicio diferencial pensado para unir Retiro del Viso, Boulogne, Los Polvorines y muchas estaciones clave de manera más rápida y con mayor confort. Para este servicio se acondicionaron formaciones especiales y se recurrió a las emblemáticas locomotoras Alco RCD 35 del ex norteño del Ferrocarril General Manuel Belgrano, tren de larga distancia, que lo hablamos en el anterior video explicando la historia del Belgrano Norte. Sin embargo, la convivencia de un tren diferencial en una línea de vía doble con altísima frecuencia de trenes locales hizo que la logística fuera muy compleja, sumado a un costo de pasajeros más elevados que no terminó de alcanzarse. Con el tiempo, el servicio terminó siendo discontinuado. Estaría muy bueno que, como hoy en día que los ferrocarriles están en un pésimo estado, estaría muy bueno que Ferrovías lo vuelva a poner al Expreso Ferrovías. Pasando con otro de sus proyectos sería el Push and Pull. No sé si lo nombré bien, Push Pull. Y en pleno plano técnico del Belgrano Norte existió también la idea de restaurar y volver a implementar de forma masiva el sistema Push Pull, empuje y tracción desde la cabina del coche remolcado. La idea era agilizar la maniobra de las cabeceras como Retiro, evitando que las locomotoras tuviera que desacoplar y cambiar de punta en cada viaje, aunque se hicieron pruebas y algunas formaciones llegaron a operar con esta modalidad en distintas etapas. Los problemas de mantenimiento en los cables de comando y la complejidad operativa de la época hicieron que el proyecto no se consolidara masivamente como se esperaba, volviendo a la operativa convencional de tracción. Ferrovías quiso volver a hacer los míticos push-pull, pero esto no prosperó, así que por eso no se pudo llevar a cabo. Y por último, y el más polémico de todos, el Tren del Este. Otro hito clave, y quizás uno de los experimentados más llamativos de la movilidad urbana en la capital, fue la operación del Tranvía del Este inaugurada en el 2007 en el barrio de Puerto Madero. El Estado le encomendó la operación a Ferrovías y a Metrovías a través de la Sociedad Ferrocentral. Este tranvía moderno, que utilizaba coches Alstom Citadis traídos desde Francia, recorría apenas 2 kilómetros entre Avenida Córdoba y la Avenida Independencia, aunque pintaba para ser el primer paso de un sistema tranviario moderno para la ciudad de Buenos Aires. El proyecto quedó estancado sin extensiones, con muy poco público y terminó cerrando definitivamente en el año 2012.
el mismo año en donde cumplió 100 años la terminal de retiro del Ferrocarril Central Córdoba, que hoy es Belgrano Norte. El proyecto buscaba también fortalecer el papel de Ferrovías como operador integral de transporte en la región metropolitana, dándole presencia más allá de la histórica línea Belgrano Norte. Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señores ministros, amigos, amigas, empresarios, estamos viendo cosas hoy, un pingüino inaugurando tranvía y bueno. Así que la verdad que me emociona ver en la capital federal nuevamente los tranvías. Me emociona que recuperemos nuestras mejores virtudes y que terminen de darle la calidad que tiene esta ciudad capital, una de las mejores capitales del mundo indudablemente. La tarea conjunta desarrollada entre empresarios, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno Nacional, dio sus frutos, sus resultados, y esto es lo importante porque lo van a disfrutar quienes vengan a la capital y quienes viven en la capital. Es como dijo Jorge, ante estas realidades, hablar vale mucho más la realidad de los hechos que los discursos largos. Y yo lo que quiero decirle es que los felicito por la tarea que han llevado adelante, les agradezco compartir con ustedes estos momentos y realmente les digo de corazón que me emocioné cuando llegamos con Cristina recién acá, porque Buenos Aires está teniendo tranvías, pero no tranvías, de los mejores tranvías, como dijo el jefe de gobierno, que tiene el mundo, como merece esta querida capital. Que tengan muchísima suerte quienes van a trabajar en ella, quienes han invertido y los ciudadanos de Buenos Aires que la van a gozar y la van a disfrutar. A nuestra querida República de Francia, en su día, un abrazo muy grande para que se consolide fuertemente en Francia y en el mundo esa lucha libertaria que tanto hemos admirado de distintos lugares del mundo a esta querida nación de Francia, que agradecemos trabajar conjuntamente con ellos y que tengan un muy buen día de recuerdo a todos nuestros hermanos franceses. Y a todos ustedes muchísimas gracias y vayamos a disfrutar de esto que nos está esperando. Gracias. Y ahora mucha gente me va a preguntar, ¿qué es EMEPA? ¿Qué es EMEPA? EMEPA es el acrónimo de Establecimiento Metalúrgico Patricia Argentina. Es una de las empresas metalúrgicas e industriales de mayor trayectoria en Argentina, con su taller industrial principal ubicada en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Su actualidad central ha sido la construcción, reparación, reconstrucción y mantenimiento pesado de material rodante ferroviario, como coches de pasajeros, locomotoras y cochemotores. Con el paso de las décadas, la empresa creció hasta convertirse en el núcleo de un conglomerado más amplio denominado Grupo EMEPA. EMEPA es un holding. ¿Y qué es un holding? Un holding o grupo empresarial es una estructura corporativa en la que una empresa motriz o tenedora posee la totalidad o la mayoría de las acciones de otras empresas subsidiadas o filiadas. Objetivo principal no suele centrarse en la fabricación directa de un bien en una sola planta, sino en controlar, administrar y coordinar las decisiones financieras, legales y estratégicas de las distintas empresas que integran el grupo. Diversificando permite al grupo operar en múltiples sectores: transporte, industria metalúrgica, servicios, energía, bajo una misma dirección estratégica.
Siguiendo con el Tren del Este, veamos un video de una nota de cuando el servicio del Tren del Este dejó de funcionar. Mariano Rinaldi, nos vamos a Puerto Madero, ¿eh? Increíble la historia. ¿Se acuerdan del tranvía ese de Puerto Madero? Sí, claro. Ese que te parabas ahí, parecía que estabas en Europa. Bueno, no está funcionando. Dejó de funcionar y nadie se quiere hacer cargo. Mariano, adelante. Sí, Europa quedó en el recuerdo, Facu, porque este tranvía recorría 16 cuadras por Alicia Moró de Justo entre Córdoba y Belgrano. Las formaciones costaron 5 millones de euros, pero desde que Jaime lo inauguró en 2007 le costó al Estado Nacional 102 millones de pesos en gastos operativos. Se lo anunció como importante para aliviar el tránsito de la ciudad, y la verdad es que eran 16 cuadras de recorrido, estaba desconectado de trenes y de subtes y era utilizado apenas por un puñado de turistas y un grupo de oficinistas. Bueno, el año pasado quedó inmerso en la polémica que mantuvieron la ciudad y Nación por el tema del traspaso de los subtes, que lo incluía, si vos te acordás, junto con el premetro y 33 líneas de colectivos. Bueno, cuando Macri a fines del año pasado aceptó el traspaso del subte, rechazó a los colectivos y también a este tranvía, que siempre necesitó de los sospechosos subsidios al transporte para funcionar porque fue deficitario. Bueno, desde hace 3 meses el tranvía no funciona y no se sabe qué va a pasar con él. Y normalmente, por ejemplo, venían gente a preguntarme a mí, por ejemplo, que si viene, si está funcionando, si no estaba funcionando. Pero últimamente, por ejemplo, acá en la parada, muchas veces la gente se pone a esperar el tren. ¿Todavía hoy día lo sigue esperando? Sí, ayer mismo había como 4 o 5 personas que estaban paradas ahí. Después vino una señora que me preguntó, me dijo, ¿y el tren de acá? No sé, señor, hace como 4 meses que dejó de funcionar. No me diga. ¿Y cuando funcionaba? Dicen que lo usaba muy poca gente, oficinistas, turistas. Sí, turistas, la mayoría de la gente lo usaban esto. Cuéntame, ¿vos trabajás acá en Puerto Madero? Sí. ¿Lo usaste alguna vez el tranvía? No, nunca lo usé. ¿Por qué? Porque no me sirve para usarlo donde vengo. Son 16 cuadras de recorrido. Sí, pero no me conviene a mí usarlo. Digamos, ¿trabajás en Puerto Madero? Sí. ¿Lo usaste alguna vez? No, nunca. ¿Por qué nunca lo usaste? Porque el recorrido es corto, es de, creo, Independencia a Córdoba. ¿No servía como medio de transporte? Y no, la verdad. ¿Quién veías que lo use? Algunos turistas. Dicen que el turista un poquito oficinista, muy poca gente. La mayoría turistas, porque oficinistas, salvo que porque tiene 3 estaciones, que justo tengan que tomar en una estación, si no. No conectaba con subte, con tren, con nada. No, con nada, no. El recorrido eran 16 cuadras nomás. Son 16 cuadras, pero la gente, viste, como son los turistas, como es algo nuevo, que vienen en otro país, como para ver. Ahora, para el tránsito, como se dijo, aliviar el tránsito, mucho no. Y la mayoría no creo como el tránsito, porque imagínate, nosotros, por ejemplo, utilizamos otra clase de servicio. Desde hace 3 meses, el 9 de octubre, según un comunicado de la UTA, dejó de funcionar el tranvía de Puerto Madero, que jamás se extendió, como se había dicho, que iba a llegar hasta Retiro y que iba incluso a cruzar hasta Avellaneda. Tampoco se lo conectó con otros transportes, siempre fue deficitario y solo fue beneficioso para las empresas que lo administraron, Alstom, Metrovías y Ferrovías, gracias a los subsidios de Nación. Estás en el exprimidor, estás informado. El famoso tren de Puerto Madero. ¿Qué pasa? Poca gente se ve, a veces se lo ve circular muy poco, era un proyecto más ambicioso. Mariano Galistay. Muy buenas tardes. Bueno, así es, el tren de Puerto Madero se paralizó totalmente hace 8 meses que no funciona. Era un proyecto muy ambicioso, ¿no? Que recorría desde Vicente López hasta Avellaneda. Cuando comenzó toda la negociación, que fue muy dura por el traspaso de los subtes de la Nación a la ciudad de Buenos Aires, el tren directamente se paralizó. Calculamos más o menos que una formación, el Estado Nacional la pagó 2 millones de euros. Una formación de este tren de Puerto Madero costó 2 millones de euros y la puesta en línea del tren en sí mismo costó 50 millones de pesos. Estamos hablando de la trocha, por supuesto. Tenemos unas placas que explican un poco qué ocurrió con el tren de Puerto Madero o el tren del Este.
Aquí está, bueno, no funciona desde el mes de octubre y una formación está varada en la estación Independencia. Esta formación es la que yo le decía que le costó a la Nación 2 millones de euros. El recorrido es de Córdoba a Moró de Justo, Independencia. Es un recorrido muy corto, pero inicialmente era mucho más ambicioso y mucho más largo. Aquí tenemos, hasta la ley del traspaso del subte de la ciudad se hallaba bajo la órbita de la Nación. Y ahora el gobierno no sabe muy bien qué hacer. El gobierno de la ciudad estamos hablando, ¿no? Subterráneos de Buenos Aires dice que no está entre sus prioridades. Cada formación, les decía, costó 2 millones de euros y 50 millones la puesta a punto del trazado del tren. Además, este es el proyecto original, es un proyecto realmente que era un proyecto que valía la pena. Tenía un recorrido de 24 kilómetros que comunicaría a Vicente López con Avellaneda, pasando por Retiro, Puerto Madero y Caminito. El proyecto trunco, es decir, el fallido proyecto tenía 15 estaciones que recorrían puntos realmente muy populosos de la ciudad de Buenos Aires. A ver si tenemos una placa más, aquí está. Los servicios de este proyecto original, que nunca se llevó adelante, eran con trenes diésel livianos, estamos hablando de los trenes, y con frecuencias cada 40 minutos, que luego se iban a reducir a 15 minutos. Y hubiera permitido llegar a 4 estadios de fútbol, 5 ferrocarriles y acceder a 5 líneas de subterráneos. Por último, hay un proyecto actual que presentó el legislador de la ciudad de Buenos Aires, Rafael Gentili, para relanzar este tren del Este, también muy abreviado en este caso, entre Independencia y Retiro, con vistas a una segunda etapa. Lo único cierto que podemos contarle hoy es que la formación está en la calle Independencia, en el Bajo, estamos hablando de Puerto Madero, está ahí, prácticamente tirada, y que el tren no funciona hace 8 meses y que lo que es más triste todavía, no está entre los proyectos que tienen prioridad para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Mariano, una lástima, ojalá algún día podamos recuperar algo de lo bueno que alguna vez supimos tener en materia ferroviaria. Los trenes en otras partes del mundo son un método de transporte realmente importantísimo y en la Argentina que este proyecto no se pueda terminar de cumplimentar es una pena. Sin lugar a duda, un desafío, los trenes, toda la política ferroviaria en la Argentina. Gracias, Mariano. Hacemos una pausa, ya volvemos.